Hola, sacarines, bueno. Ja estoy aquí! No, així estic. A veure, avui no és diumenge, com podreu observar, avui és dimarts. Demostrado. Con papeles. Calígrafo. Diumenge passat no vau tindre vídeo perquè, en fi, vaig tindre jo mogudes i aquestes coses. No sé per què no he enxufat d'això este. Bueno, bé. I això, doncs el diumenge no vau tindre vídeo. Me se va oblidar dir-ho, però bueno, en fi, ja sabeu que jo a l'hora de la memòria, en fi. A veure, i l'altre dia, o sigui, el diumenge passat, o sigui, que no és el passat, sinó que és l'anterior, vamos, el dia que vaig pujar al de comentar... Luimelia de Luisita y Amelia. Vos vaig preguntar que quines sèries vos agradaria que comentara, ¿vale? Entonces, molts em vau dir que comentara Veneno. Por favor. Sinó que res, així estic avui, com ja haureu pogut llegir el títol del vídeo, sí, també m'enrotllo con les persianes, jo no sé, mi mente. Estem així per a comentar Veneno. Vale. Jo Veneno, els primers 2 capítols ja els he vist, bueno, mentira, els primers 3 capítols ja els he vist, és que volia aguantar-me però no vaig poder aguantar-me les ganes la setmana passada i vaig tenir que veure el 3. El que sí que estic aguantant-me les ganes de veure el 4, que el van pujar ahir. Bueno, per a vosaltres és després ahir, però per a mi és ahir perquè avui és dilluns. Entonces, però clar, els vaig veure, els primers 2 capítols els vaig veure pues, quan van eixir, un el 29 de maig i l'altre, si no m'enganya, va ser a juny, no? Pues eso. Entonces, a veure, què és Veneno per a la gent que no ho hagi vist mai? A veure, una sèrie dels Javis, que, bueno, imagina que molts dels que sereu sacarines meus, fansers meus, sabreu qui és Cristina la Veneno, no? Cristina la Veneno va ser una de les primeres dones trans en visibilitzar el col·lectiu transgènere en Espanya, sobre els anys 90, si no recorde mal, i bé, bueno, a dia d'avui, després de 3 anys que va fer en breve de la seva mort, continua sent un dels iconos LGTB més importants d'Espanya i més atrevits. Jo imagino que sabreu qui és la Veneno, vull dir, és que no... Si no sabeu qui és la Veneno, no sé què feu este canal, però bueno, en fi. Em poso les ulleres, fantasia també. Les ulleres que tindran un pam, però per lo menos vivoré. Hala, vamos a ello. A veure... A tot això... Espereu-se. Hola? A tot això, la sèrie Veneno és de la plataforma de 3Player Premium, igual que Luimelia, que és la que he estat comentant aquestes últimes setmanes. Ja sabeu, per a subscriure's a 3Player Premium, així vaig a la caseta teniu l'enllaç i res, subscriure-se són 3 euros al mes. Si voleu veure aquestes sèries, Luimelia, Veneno, El Nudo, Campamento Albanta, etc, i sèries de tota la vida d'Antena 3, això de 3Player Premium, que total són 3 euros al mes, i així vaig a la caixeta de descripció, teniu l'enllaç. És així de fàcil, és que amb un Vodafone és superfàcil. Per favor, no ho mireu pirata, feu el favor, perquè això no n'hi ha trellat ningú. Hala, comencem el capítol 1 de Veneno. Digo, pero un paquete. Este no camina descalzo. Gracias, canalla. ¿Tú sabes quién es? ¿Has visto quién es? Joder, es que fuerte. Espérate, que espera. ¿Perdona? ¿Tú? Tú eres la Veneno. Pues claro que soy la Veneno, mi arma. Buenos días, mundial. ¿Pero qué haces en Valencia? Pues estoy parando aquí por los bolos. ¡Qué caña! Que fantasia. Has visto que me ha cogido con la polla, ¿no? Pues es que cómo no te va a coger la polla, es lo mínimo que podía hacer. ¿Pero sabes quién es? És una fantasia. ¿Qué es una chata injusta? Yo no sé. Hola. Hola, buenas noches. ¿A quién buscáis? Es que queríamos conocer a la Veneno. Ay, cariño, aquí no hay ninguna Veneno. ¿Quién te ha dicho que está aquí? Bueno, es que yo la vi el otro día. ¿Te lo hizo el otro día? Está ya borracha. Pues aquí no hay ninguna Veneno. O sea, hombre, claro que la ¿Cómo vi. que hombre? Yo soy una mujer polaca, con el collo atrás como las vacas. Venga, arreando que genio, te digo hombre. Vete, tráigame para allá. Igual te apaga, oye. Buenas noches. Hasta luego. Buen viaje. ¿Y estas quiénes son? No, una ¿Es que... movida o qué? No, cariño. ¡Movida! Que no, que está... Escucha la otra. ¿Tú te crees lo que tengo yo que aguantar? Que te Ja està menjant-se les ungles altra volta. No habéis dicho nada, ¿no? Nena, yo no he dicho nada. Que no me entere yo. Yo no he dicho La Veneno, nada. si vienen preguntando por ella, aquí no está. Así que voy a llevarle el tabaco y el pronto. Que
soltero. Que Dios te bendiga. Si vienen a saltar, silencio. Cambio y corto. Qué fantasía. Uy. Ah, anem un poc amb el... ¡Vaca! ¡Vaca! Mira. ¿Quién es? Mi fan. Hola. Ay, ¿cómo están? Hola. Pues, si esto lo conozco yo de la otras noches. Que me lo encontré yo en la calle cuando fui a comprar este tabaco. Estaban allí en la calle preguntándome por ti. Anda, prepara algo de merienda. ¿Queréis tomar algo? Café con un chole o algo. ¿Quieres una madrenica, algo bonito? Tú también. Muchas graciosa, nena. Parece la guerra de la galaxia. O la princesa Chenoa, nena. Prepara algo de merienda, Chenoa. vaca, anda. Tranquilica, que ya voy. Ay. Entonces, soy familia. Mucho, desde siempre. Yo ahora estoy un poco gordita. Pero la vaca me tiene que ir adelgazando. Anda, pero si estás estupenda. Estás guapísima y sigues teniendo tu esencia. Yo antes de entrar a cárcel pesaba 73 kilos, que era una muñeca con los tetones para arriba. ¿O no, vaca? Mira, las cosas como son. Cuando se fue de una cinturilla a la avispa, que se parecía a la Betty Boop. Pero ahora mira la mujer de King Kong. Cállate, anda. Hágalo algo, que esta gente querrá verlo. Mira qué contenta está. Ahora, La cara burra con el labio de ahora vaya a ver lo que era la bomba de España. La bomba, dice. La bombona de Brutal. Toma, nena. ¿Yo qué? ¿Cuándo va a dar paso? ¿Qué pasó? Deja a la nena, que Las ya... cosas hay que hablar, las vacas. Es muy joven todavía, no la metas las zapas a la cabeza. Que no me estoy enterando qué pasó. ¿O qué paso va a ser, nena? Si tu amigo es loba. La policía no es tonta. Tu amigo és l'home. Es del gremio nuestro. Es que no sé cuándo va a ser el mejor momento. Ai, Amparo està lívid. S'ha quedat. Yo me hice mujer con 30 años y me convertí en una bomba. Tuve poco a poco, así, en plan niñata. Y cuando tú veas, tú te lanzas Claro. y las dejas todas con la boca abierta. Porque si tú lo eres, lo vas de siempre, nena. ¿Me entiendes? Siempre. Porque esto se lleva dentro, desde que una nace. Ahora sí, tómate tu tiempo. Eres un hombre espectacular. Vanessa, Penélope, Victoria, Hoy te puedes poner Natacha Natasha, o Ceresade. que tú quieras, mi arma. Pero no te dejes ir, porque las que se dejan ir se quedan más machorras, como Marta la Asturiana, que parecía Jerónimo. Jerónimo, Pocahontas, el padre. Mira, tú eres la educada, la fina. Si eres un gladiador, maricón. Y desde ese momento, Mami se encargó de hacerme ver que quien yo era estaba mal. Que hòstia li pega. Que zorra. És que zorra. Si alguna vez llegaba con el pantalón roto, me partía una vara de almendro en el cuerpo. Que zorra. Que ruïn, en veritat. Ai, no. Que fill de puta. Que fill de puta. Cabrón. Vale que me mate. Si no lo cuento todo. Todo. ¡Vámonos! Joder, qué mal. Manolito. No pasa nada. Ai, no. No vull veure-ho. No perquè plori, no vull. Uf, que mal. Uf, ja sé per què no volia veure este capítol. No, no, no. No me gusta. No, no, no. Pero no es una mujer peligrosa. No. Son mujeres. Bueno, somos mujeres para las que el mundo es peligroso. Ai, no, me no vull quiero ir de plorar. casa, mamá. No quiero hacer este proceso sola. Pero depende de ti. Ai. Ai, a més que este capítol em fa plorar molt, no vull.
Joselito pasado la tua face. Lo que pasa es que la tía ya le estaba poniendo fecha a eso y... Bueno, cariño, pero es que es normal porque ella es médico y para ella estas cosas son... estas cosas. No, però no ho diu en plan mal. Bueno, quiero decir, estos procedimientos. Ya. Está dando por hecho sus procedimientos. Lo que se supone que quiero. Valeria. Que nadie te diga lo que tienes que hacer. Muy bien. Tú te dejas llevar por tu intuición. Pues sí. Tienes todo el tiempo del mundo para pensar. La teva guapíssima Valeria, Ai, 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 ai. Van a besar-se, ho tinc claríssim. Ja està, ja. Maravilla. Jo que havia dit, era de la Sera del Frente, si és que una té ja el radar fet. Ai, que guapet, ai. Si está abierta a la vida siempre tiene manera de enseñarte cosas que no esperas. Y a mí, Tailandia, me cambió para siempre. ¿Qué te parece? Pero vamos a apagar la luz, ¿no? Un momento. ¿Cómo la luz? ¿La luz? ¿Qué ha dicho? Yo no vamos a follar, ¿eh? Ah, ¿no? No, claro que no. ¿Y por qué no? Que no es que yo quiera follar ni nada de eso, pero yo pensaba que la gente que iba al programa es porque estaba desesperadica por follar o desesperada por salir en la tele. Qué gracioso eres, de verdad, que salido tienes. De lo que estabas hasta el coño de Madrid, del capullo de mi ex. Y me presenté al programa, pues, por el viaje a Tailandia y para mandarlo todo a tomar por culo. Muy bien. Y a ti te elegí porque eres maricón. Anda, qué lista eres. ¿Y tú? ¿Por qué te presentaste? Mira, yo me presenté por despecho. Ya. Pues que les den a todos, José Antonio. Quítate ese chaleco, por favor, que nos vamos de fiesta. Esta noche, Bangkok es para nosotras. Vamos. Qué fantasía. A todos los clientes que venían, ¡pum! Por el ojete. Para que tú veas. Ay, por favor. Valeriana, ven para acá. Y mira, qué escándalo. ¿Tú crees que podríamos poner estas fotos en el libro? Pues claro, todas estas fotos van para el libro. Y muchas más. Mira, estos son mis padres de jóvenes. ¿A quién me parezco? A tu madre. ¿Qué coño mi madre? Si tengo un bicho. A mi padre, que tengo los mismos ojos. Mira, Valeria, que me caso y me mato. Ya verás, mira. Aquí tengo más vestido que la ropa nuba. Pruébate este. ¿Yo? ¿De verdad? Digo. Qué guapa. ¿Cómo estoy? Es que me recuerda a mí los 90. Yo con este traje, una noche trabajé tanto que me dolían hasta las piernas. Gané muchísimo dinero. Este traje lo vas a heredar tú. Cristina, no hace falta. Si hace falta. Porque nosotros somos como madre e hija. Yo tuve una madre, que fue Cristina Onassi. Ella me regaló este traje. Y ahora yo soy tu madre. Y te lo regalo a ti. Y el día de mañana, a lo mejor tú tienes una hija, te lo regalas también. O le regalas mi libro, para que conozca mi historia. Muchas gracias, Cristina. Es que te queda de escándalo. Está guapa, Muy sí. corto. Pero de corto. ¿Qué? A la tele que echa un putón. Porque te puede salir un contrato, te puede salir un trabajo. Tú no eres periodista. Ay, sí. O hay que ir hecho putón. Además, ahora te voy a enchufar una de topacé, de las hormonas de antes. No. Que sí, ¿Que no? que vengas aquí. Ay. Mátalo. ¿Cómo pueden hacerle esto? ¿Cómo pueden hacerle esto a Cristina? A Cristina. Cristina ya sabemos que miente más que habla. Lo ha hecho toda su vida. No es nuevo.
No necesitamos un polígrafo para eso. Pues que sepas que estamos escribiendo un libro. Todo lo que ha dicho es verdad. ¿Y ese libro lo estás escribiendo tú? Sí. Lo estamos escribiendo juntas. Sí, mira, cariño, esto es televisión. Cristina se pone muy graciosa cuando se enfada. Nada más, nadie quiere hacerle daño a nadie. No la conocen de nada. Mucha suerte con tu libro. Gilipollas. ¿Qué coño haces ahí? Esa es la esquina de la Nazis. Lárgate de aquí, te pego un palizón que te dejo en silla de ruedas. ¿Estás sorda? ¿Qué te pasa? La hija de puta. Pues no tengo el coño para que tú me lo toques. ¿Estás enterado? Tú eres más fea que un tío de mierda. Lo que pasa es que estás estirado como un chicle. Ten cuidado porque algún día te va a dar la vuelta a la tortilla y te voy a dar yo 20.000 patadas a ti. A partir de ahora, voy a llamar toda a Cristina. Y esta es mi esquina, ¿queda claro, hija de la gran puta? Lo que tú lo dices, guapa, venga, largo de aquí. Chicas, un respeto, por favor. A nuestra amiga Cristina y a su nueva esquina. Mira, maricón de mierda. Para que tú algún día me llegues a la suela del zapato, tiene que caer el diluvio universal, la tormenta perfecta, ¿me has oído? Y ahora lárgate de aquí. Si no quieres que te raje esas tetitas de mojarra que tienes y te las meta por el culo. ¿Me has oído? Lárgate. ¡Que te largues! Vete, cariño, no te metas en el venga. Pues bueno, sacarines, hasta així el comentant Veneno dels capítols 1 al 4 i res, o sigui, això és com més algo excepcional, vull dir, el dilluns tindreu el vídeo de comentant Veneno el capítol 5 i res, a partir d'ara ja vídeos tindreu els dilluns perquè, clar, el diumenge pues, igual em ve un poc apurat, però els dilluns tindreu vídeo comentant Veneno 5. O sigui, 5, 6, 7 i 8, perquè total queden 4 capítols, ¿vale? I res, ens vegem la setmana que ve, ja sabeu. Si vos ha agradat li doneu like, si no esteu subscrits, pues subscriviu-vos si vas. Hala! Adéu, sacariners!